Llegó una hora tarde al trabajo porque ayudó a un señor mayor que de repente se puso mal, pero su jefe, que era bien arrogante, no le importó su buena acción, así que la humilló y la despidió frente a todos. No pasó mucho tiempo cuando recibió una llamada misteriosa, y lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. La ciudad se extendía ante Daniela como un vasto océano de oportunidades, un laberinto de calles y luces que nunca parecían apagarse. Al bajar del autobús en la terminal de pasajeros de observatorio, sintió que el aire vibraba con una energía contagiosa. Era la primera vez que estaba en la capital, y aunque la ansiedad la invadía, también lo hacía una chispa de esperanza. Con cada paso que daba, recordaba la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte: haré todo lo posible por tener éxito, papá. No te fallaré. La imagen de su padre, un hombre trabajador y lleno de sueños, la impulsaba a seguir adelante. Daniela ajustó la mochila en su hombro y se dirigió a la salida, donde el bullicio de la ciudad la envolvió. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los taxis pitaban en busca de pasajeros, y los peatones se movían en un baile caótico. A su alrededor, la vida parecía fluir con una intensidad que la intimidaba, pero también la emocionaba. Se dirigió a su nuevo apartamento, un pequeño pero acogedor lugar en la colonia Roma. Mientras caminaba, pensaba en su nuevo trabajo en una firma de publicidad, donde tendría la oportunidad de brillar y demostrar su valía. Al llegar a su nuevo hogar, se detuvo un momento para admirar la vista desde la ventana. La ciudad se extendía ante ella como un mosaico de luces, edificios y sueños. Sin embargo, en su mente, la imagen de su padre persistía. Siempre quise llegar lejos, papá, murmuró para sí misma, mientras una lágrima se asomaba a sus ojos. Lo haré por ti. Con un profundo suspiro, se sacudió la melancolía y comenzó a desempacar. La determinación la envolvía como un abrigo cálido en una noche fría. El día siguiente llegó con la promesa de ser un nuevo comienzo. Daniela se vistió con una blusa blanca y una falda negra, lista para impresionar en su primer día de trabajo. Al llegar a la oficina, un edificio moderno en el corazón de la ciudad, se sintió pequeña ante la grandiosidad de su entorno. La recepción era elegante, con mármol brillante y un ambiente que respiraba profesionalismo. Se le asignó un escritorio en un área abierta, donde otros empleados trabajaban con la mirada fija en sus pantallas, ajenos al mundo exterior. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, Daniela sintió la presión del ambiente competitivo. Rodrigo, su supervisor, era un hombre de mirada penetrante y voz autoritaria. Desde el primer momento, había dejado claro que no toleraría errores. Recuerda, Daniela, había dicho en la reunión de bienvenida, estamos aquí para ser los mejores. No hay lugar para la mediocridad. Su tono era frío, y aunque la motivación de sus palabras podía ser inspiradora, Daniela no podía evitar sentir que cada mirada de Rodrigo era un juicio. ¿Tienes algo que aportar?, preguntó Rodrigo, mientras revisaba un informe que ella había preparado. Su voz resonaba en la sala como un trueno, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Sí, creo que podríamos considerar un enfoque diferente para la campaña, respondió, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Podría ser más efectiva si... Daniela, lo interrumpió él, no estamos aquí para experimentar. Necesitamos resultados, no suposiciones. El silencio que siguió fue abrumador. Daniela se sintió pequeña, como si el aire se hubiera evaporado de la habitación. Claro, lo tendré en cuenta, murmuró, intentando mantener la compostura mientras su corazón latía con fuerza. El día avanzó, y aunque intentó concentrarse en su trabajo, la presión de Rodrigo la seguía como una sombra. En su mente, las palabras de su padre resonaban. Nunca dejes que nadie te haga dudar de tu valía, hija. Eres fuerte y capaz. Pero en ese momento, Daniela comenzaba a cuestionar su decisión de mudarse a la ciudad. ¿Valdrá la pena todo esto?, se preguntó, mientras miraba por la ventana de su oficina. La vista desde su escritorio era impresionante, el ajetreo de la ciudad,
las luces brillantes y el constante ir y venir de la gente. Pero en medio de ese caos, Daniela se encontró sumida en sus pensamientos. Recordó su infancia en Guadalajara, los días soleados en el parque, las risas compartidas con su padre. Él siempre creía en mí, pensó, sintiendo una punzada de nostalgia. No puedo decepcionarlo ahora. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, Daniela se permitió un momento de reflexión. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran. «Papá, estoy aquí», susurró, como si pudiera sentir su presencia. «Estoy luchando. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Pero la realidad de su trabajo la sacudió de su ensueño. Rodrigo apareció en su cubículo, con una expresión que parecía mezclar desdén y exigencia. «Necesito ese informe corregido antes de mañana», le dijo, con una mirada que la atravesaba. «No quiero sorpresas». Con un asentimiento, Daniela sintió que su determinación se desvanecía un poco más. «Lo haré», contestó, tratando de infundir en su voz una certeza que no sentía. La noche cayó sobre la ciudad y Daniela se quedó en la oficina más tarde de lo habitual, revisando cada detalle de su trabajo. El ruido de la calle se desvanecía en el fondo, mientras se sumergía en sus tareas. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, el reflejo de la ciudad iluminada la recordaba de su sueño y de la promesa que había hecho. «No puedo dejar que esto me detenga», pensó con determinación renovada. «Debo seguir adelante, por mí y por mi padre». En un momento de pausa, se asomó por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas. «Algún día, lo lograré», se prometió a sí misma. «Algún día seré reconocida por mis esfuerzos». Mientras la emoción la invadía, un sentimiento de esperanza comenzó a florecer en su interior, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, cada paso que daba la acercaba más a su objetivo. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, Daniela se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, con la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Daniela se encontraba en la pausa del café, un momento que solía ser su pequeño refugio en medio de la vorágine laboral de la Ciudad de México. La rutina diaria la absorbía, y en esos breves instantes de libertad, se permitía soñar con un futuro brillante. Sin embargo, hoy su mente estaba distraída, vagando como las nubes que ocasionalmente pasaban frente al sol. Miraba por la ventana de la oficina, observando el bullicio de la calle, cuando su atención se detuvo en una escena que la conmovió profundamente. Un anciano yacía en el suelo, rodeado de gente que pasaba a su lado sin detenerse. Su rostro, surcado por arrugas, reflejaba una mezcla de dolor y vulnerabilidad. Daniela sintió un nudo en el estómago, como si un imán la atrajera hacia aquel hombre. ¿Por qué nadie se detiene a ayudarlo?, pensó, mientras su corazón comenzaba a palpitar con fuerza. Mientras tanto, las personas continuaban su camino, absortas en sus teléfonos, en sus conversaciones, en el ir y venir de la vida diaria. La indiferencia de la multitud parecía un eco ensordecedor en el aire. Daniela se sintió impotente, pero una chispa de determinación encendió su interior. «No puedo quedarme aquí sentada. Debo hacer algo». Sin pensarlo dos veces, se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Su mente estaba en un torbellino, sabía que podría enfrentar consecuencias en el trabajo, pero el sufrimiento del anciano pesaba más que cualquier reproche que pudiera recibir. En su camino, sintió como sus pasos resonaban en el suelo, como un tambor que marcaba el ritmo de su decisión. Al salir del edificio, el aire fresco la envolvió, pero no tuvo tiempo de disfrutarlo. Se lanzó hacia la calle, donde el anciano seguía inmóvil. «Señor, señor, por favor», gritó, arrodillándose junto a él. El anciano tenía la piel pálida y respiraba con dificultad. La gente que antes lo ignoraba ahora se detenía, mirando con curiosidad. «Necesitamos ayuda, llamen a una ambulancia», exclamó Daniela, su voz firme pero temblorosa. En su mente, las imágenes de su padre fallecido aparecieron como un destello, llenando su corazón de recuerdos y emociones.
¿Qué le pasó?, preguntó una mujer que había empezado a acercarse, con una mezcla de preocupación y duda en su rostro. No lo sé, parece que está teniendo un ataque, respondió Daniela mientras intentaba calmar al anciano, que comenzaba a abrir los ojos. Señor, por favor, mantenga la calma. Ayuda está en camino. El anciano la miró con ojos desorbitados, llenos de confusión. ¿Quién eres?, murmuró con voz temblorosa, mientras un hilo de sudor corría por su frente. Soy Daniela. Estoy aquí contigo. No se preocupe, todo estará bien, intentó tranquilizarlo, apretando suavemente su mano. La conexión que sentía con aquel desconocido era intensa, como si, a través de su sufrimiento, ella también reviviera sus propias batallas. En ese momento, el sonido de sirena se volvió audible a lo lejos, y el corazón de Daniela se aceleró con la esperanza de que la ayuda llegara pronto. Sin embargo, en su apresurada atención al anciano, algo cayó de su bolsillo, pero no se dio cuenta de ello. Era su credencial de trabajo, un símbolo de su dedicación y esfuerzo en la empresa. Finalmente, los paramédicos llegaron, y la escena se llenó de actividad. Daniela observó cómo el anciano era colocado en una camilla, mientras los profesionales de la salud le hablaban con calma. ¿Está bien, señor? Necesitamos que nos diga su nombre, le decía uno de ellos, mientras revisaba sus signos vitales. Alberto. Alberto Pérez, logró articular el anciano, y esas palabras resonaron en la mente de Daniela, como si estuviera oyendo un eco de algo importante que aún no comprendía. La situación se volvió confusa, y ella se sintió un tanto perdida, pero su instinto la mantenía firme. Señor Pérez, está en buenas manos. Solo relájese y respire, dijo uno de los paramédicos, mientras le colocaban un oxímetro en el dedo. Daniela se apartó un poco, sintiendo que su presencia ya no era necesaria. Aún así, el anciano la miró con gratitud, y ella sintió que su corazón se llenaba de calidez. Gracias, murmuró Alberto, mientras lo llevaban hacia la ambulancia. Daniela se quedó allí, observando cómo se alejaban, sintiéndose aliviada por haber hecho lo correcto, pero también ansiosa por las repercusiones que podría enfrentar en su trabajo. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, y la realidad de sus acciones la golpeó con fuerza. Mientras regresaba a la oficina, su mente giraba en torno a las posibles consecuencias. Rodrigo no me va a perdonar por esto, pensó, sintiéndose un poco culpable. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto, pero el miedo a ser reprendida por su jefe la acompañaba como una sombra. Al entrar nuevamente al edificio, sintió que todos los ojos se posaban sobre ella. La curiosidad y el asombro eran palpables, pero Daniela solo quería volver a su escritorio y dejar atrás el momento. Sin embargo, algo en su interior le decía que su vida había cambiado de alguna manera, que aquel acto de bondad había abierto una puerta a lo desconocido. Con el estómago en un nudo, se sentó en su silla y miró la pantalla de su computadora, tratando de concentrarse en el trabajo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el anciano, en su historia y en lo que le había llevado a caer en la calle. La indiferencia del mundo la había herido, y la idea de que ella podría haber marcado una diferencia la llenó de esperanza. Pero en medio de su reflexión, algo brilló en el suelo a sus pies. Al agacharse para recogerlo, se dio cuenta de que era su credencial de trabajo, ahora cubierta de polvo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cuánto tiempo he estado aquí sin darme cuenta de lo que realmente importa?, se preguntó. Al mirar por la ventana una vez más, se encontró con un nuevo propósito. Esa ciudad, a menudo indiferente, podría ser un lugar donde los actos de bondad aún tuvieran significado. Y en ese momento, Daniela decidió que no dejaría que su lucha se desvaneciera en la rutina diaria. Su encuentro con el anciano había sido un recordatorio potente de que el verdadero éxito no se medía solo en logros profesionales, sino también en la capacidad de cambiar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Daniela se agachó junto al anciano, sintiendo la calidez del asfalto bajo sus rodillas.
El hombre, de cabello canoso y rostro surcado por profundas líneas de expresión, parecía estar luchando por recuperar el aliento. Con manos temblorosas, ella le tomó el pulso en la muñeca, mientras su mente corría a 1000 por hora. Respira, respira profundo, susurró, tratando de infundirle algo de tranquilidad. La ambulancia ya viene. Solo sigue respirando. A su alrededor, el bullicio de la Ciudad de México parecía desvanecerse. La multitud que antes pasaba de largo ahora se detenía, algunos con teléfonos en mano, grabando la situación como si fuera un espectáculo. La joven sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no ayudan?, pensó con frustración. Miró al anciano, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y agradecimiento. ¿Cómo te llamas, abuelo?, le preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Alberto, respondió él, su voz apenas un susurro. Alberto Pérez. Don Alberto, estoy aquí contigo. No te preocupes. Todo va a estar bien, le dijo Daniela, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, intentando transmitirle confianza. El anciano asintió, pero su respiración seguía agitada. Los minutos parecieron eternos. Finalmente, al fondo, se escucharon las sirenas de la ambulancia, interrumpiendo el murmullo de la multitud. Daniela sintió un alivio momentáneo. Ya vienen, don Alberto. Pronto estarás en buenas manos. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos se movieron con rapidez. Uno de ellos se acercó a Daniela y le preguntó qué había sucedido. Se cayó. Creo que tuvo un ataque. Yo estaba en la oficina y lo vi caer, explicó, aún sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Mientras los paramédicos revisaban a don Alberto, él tomó la mano de Daniela, con una fuerza inesperada para su edad. Gracias, joven, dijo con una voz más clara, no sé qué habría hecho sin ti. No fue nada, solo hice lo que cualquier persona haría, respondió ella, sintiéndose un poco incómoda con la gratitud del anciano. Pero en su interior, sabía que había hecho lo correcto. Finalmente, lo colocaron en la camilla y lo prepararon para el traslado. Cuídese, don Alberto. Lo veré pronto, le dijo Daniela, sintiéndose extrañamente conectada con él. Solo quiero que sepas que hay personas que valoran lo que hiciste. Nunca lo olvides, susurró él antes de que lo llevaran a la ambulancia. Daniela se quedó observando cómo se alejaban, sintiendo una mezcla de preocupación y satisfacción. El camino de regreso a la oficina fue un torbellino de pensamientos. ¿Qué dirán en la empresa? ¿Rodrigo se enojará por mi tardanza? Su corazón latía con fuerza, no solo por el incidente, sino por la posible repercusión que tendría en su trabajo. Sabía que Rodrigo, su supervisor, no era precisamente conocido por su empatía. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Sus compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Qué pasó, Daniela?, le preguntó su amiga Ana, acercándose. Ayudé a un anciano que se cayó en la calle, explicó, aún un poco agitada. Llamé a una ambulancia y, ¿te refieres al anciano que se desmayó en la esquina?, interrumpió un compañero. Vi que la gente se aglomeró, increíble que hayas hecho eso. Pero Daniela no estaba para celebrar. El reloj marcaba ya más de media hora de atraso, y el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Debo ir a ver a Rodrigo, dijo, sintiendo que el momento se acercaba. Entró a su oficina, donde lo encontró revisando documentos con una expresión de desdén. ¿Te parece que esto es un juego, Daniela?, preguntó, sin mirar hacia arriba. Rodrigo, comenzó a explicar, pero él la interrumpió. No me interesa tu excusa. La empresa necesita a personas comprometidas, no a aquellas que se distraen con problemas ajenos, dijo, su voz dura como el acero. Daniela sintió que el aire se le escapaba. Pero yo solo, intentó nuevamente, pero él continuó. No quiero escuchar más. Eres despedida, Daniela. Lamento que esto haya tenido que suceder, pero no puedo tolerar este tipo de comportamiento.
Su mirada era fría, y Daniela sintió que se le caía el mundo encima. ¿Despedida? Pero, hice lo correcto. Ayudé a alguien que lo necesitaba, protestó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Lo correcto es cumplir con tus responsabilidades. Eso es lo que importa aquí, respondió Rodrigo, su tono no dejaba lugar a dudas. Llama a Recursos Humanos para recibir tu carta de despido. Daniela salió de su oficina, sintiéndose pequeña y traicionada. La mirada de sus compañeros era un reflejo de compasión, pero nadie se atrevió a intervenir. Era como si un manto de silencio hubiera caído sobre la sala, y ella se sintió completamente sola. Con el corazón hecho trizas, salió del edificio. ¿Valió la pena? Se preguntó mientras caminaba por las calles bulliciosas de la ciudad. La gente seguía su rutina, ajena a su dolor. ¿Realmente valió la pena ayudar a un extraño? Al mirar hacia el cielo nublado, Daniela sintió que las lágrimas finalmente caían. Había puesto su corazón en un acto de bondad, y sin embargo, había perdido su trabajo. Su mente divagaba, recordando las palabras de don Alberto: hay personas que valoran lo que hiciste. ¿Acaso eso significaba algo en un mundo donde la ambición y el éxito parecían reinar por encima de la compasión? Mientras sus pasos la llevaban a casa, Daniela se dio cuenta de que, a pesar de todo, no se arrepentía de su decisión. Había hecho lo correcto, y eso era lo que importaba. Sin embargo, su futuro se sentía incierto, y la ciudad que antes le parecía prometedora se tornaba oscura y opresiva. Con el corazón pesado, Daniela se prometió que encontraría la manera de seguir adelante, aunque no sabía cómo. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México, pero para Daniela, la luz parecía apenas un eco distante de su estado emocional. Había pasado una noche inquieta, llena de pensamientos oscuros sobre su futuro. La imagen de don Alberto caído en la calle se repetía en su mente como una película en bucle. Cuando finalmente se levantó de la cama, el peso de la incertidumbre la acompañaba, pero también una chispa de determinación que no quería dejar que se extinguiera. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable. Sus compañeros la miraban de reojo, algunos con compasión, otros con una indiferencia que dolía más que cualquier crítica. Sabía que su ausencia del día anterior había causado revuelo, pero no estaba preparada para lo que iba a enfrentar. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a su escritorio, consciente de que la sombra de Rodrigo, su supervisor, se cernía sobre ella. Daniela, llamó Rodrigo desde su oficina, su tono autoritario resonando en el aire. El sonido era como un campanazo de alerta. Ven aquí, por favor. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Se levantó lentamente, sintiendo que cada paso hacia la oficina de Rodrigo era un paso hacia su propia condena. Cuando entró, encontró a Rodrigo de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación en su rostro. ¿Qué tienes que decir a tu defensa por no presentarte ayer?, preguntó Rodrigo, su voz fría y calculadora. Lo siento, Rodrigo, pero había una emergencia. Ayudé a un anciano que se había caído en la calle, explicó Daniela, tratando de mantener la calma. No pensé que mi ausencia causaría este tipo de problemas. Rodrigo arqueó una ceja, como si estuviera evaluando la validez de sus palabras. ¿Ayudar a un anciano? Eso está muy bien, pero en esta empresa, las reglas son claras. No hay lugar para las excusas. Se espera que todos cumplan con sus responsabilidades, sin importar las circunstancias. La indignación comenzó a hervir dentro de Daniela. No estoy diciendo que no debía haber avisado, pero su voz se quebró al darse cuenta de que estaba hablando con un muro de piedra. Lo hice porque creí que era lo correcto. Correcto o no, tus acciones tienen consecuencias, interrumpió Rodrigo, su mirada fija e implacable. Lamento decirte que hemos decidido prescindir de tus servicios. Tu comportamiento ha sido inaceptable. Por favor, recoge tus cosas. El aire se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación.
Daniela sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué? ¿Me estás despidiendo? Así, sin más, preguntó, su voz casi un susurro, tratando de asimilar la brutalidad de la situación. Así es. No puedo permitir que la falta de compromiso de un empleado afecte la moral del equipo. Por favor, no hagas esto más difícil, respondió Rodrigo, su tono inamovible. Las palabras de Rodrigo resonaron en su mente y el dolor de la traición se instaló en su pecho. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de apoyo, alguna mirada que le dijera que no estaba sola. Pero todos sus compañeros evitaban su mirada. La sala estaba llena de ecos de murmullos y susurros, y Daniela se sintió completamente expuesta. Esto no es justo, dijo finalmente, su voz temblando. He trabajado aquí durante años, he dado lo mejor de mí, y esto es lo que recibo a cambio de ayudar a alguien en necesidad. Rodrigo la miró con desdén. En la vida, las decisiones tienen consecuencias. Ya no eres parte de este equipo. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus prioridades. Con la cabeza en alto, pero sintiendo que su mundo se desmoronaba, Daniela salió de la oficina de Rodrigo. Cada paso que daba hacia su escritorio era como caminar sobre cristales rotos. Cuando llegó, comenzó a empacar sus cosas con manos temblorosas. Las miradas de sus compañeros la seguían, algunas llenas de pena, otras de sorpresa, pero ninguna de ellas ofrecía el consuelo que necesitaba. Lo siento mucho, Dani, susurró una de sus compañeras, Valeria, mientras se acercaba. No debió ser así. Gracias, respondió Daniela, sintiéndose un poco menos sola. Solo hice lo que creía que era correcto. Pero el consuelo de Valeria no era suficiente para ahogar la humillación que la envolvía. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que nadie había intervenido, nadie había alzado la voz en su defensa. La soledad se volvió un peso abrumador en su pecho. Finalmente, con su bolso en una mano y su corazón roto en la otra, Daniela salió de la oficina. Cada paso que daba hacia la puerta de salida era una liberación y, al mismo tiempo, una condena. Se detuvo un momento en el umbral, contemplando el lugar que había sido su segundo hogar durante tanto tiempo. Las risas, las conversaciones, los sueños compartidos, todo eso parecía ahora un eco distante. Ya fuera de la empresa, el aire fresco de la calle la golpeó con fuerza, como si la vida misma la recibiera de nuevo. Pero en lugar de alivio, sintió una profunda tristeza. Se dejó caer en un banco cercano, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Había valido la pena? Se preguntó. ¿Realmente había hecho lo correcto al ayudar a ese anciano? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y con cada parpadeo, una parte de ella se preguntaba si realmente tenía un lugar en esta ciudad que había amado tanto. Recostó la cabeza contra la pared, sintiendo el frío del concreto en su piel mientras su mente se llenaba de dudas. ¿Qué voy a hacer ahora?, se murmuró a sí misma, sintiendo que la soledad la envolvía. He luchado tanto por esto, y ahora, todo se ha desvanecido por un acto de bondad. La vida en la Ciudad de México continuaba a su alrededor. La gente pasaba, algunos con prisa, otros con sonrisas en sus rostros, ajenos al torbellino emocional que la consumía. Daniela cerró los ojos y trató de concentrarse en el ruido de la ciudad, en el murmullo de las voces, en los sonidos que siempre había encontrado reconfortantes. Quizás sea hora de buscar algo nuevo, pensó, aunque la idea le daba miedo. La vida era un laberinto, y ella se sentía perdida en él. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse, una voz interna que le decía que todo lo que había hecho no había sido en vano. Se levantó del banco y se dirigió a su departamento, cada paso resonando con una mezcla de tristeza y determinación. La ciudad que la había recibido con los brazos abiertos ahora parecía un lugar inhóspito, pero en su corazón, Daniela sabía que su historia no había terminado. Este no era el final, sino un nuevo comienzo. Pocos días después de su despido, Daniela se encontraba en su pequeño departamento, mirando por la ventana.
La ciudad seguía su curso, con el bullicio de automóviles y el canto de las aves que parecían ajenas a su desdicha. A pesar de la tristeza que la embargaba, su mente seguía activa, recordando cada instante de la semana anterior, el encuentro con el anciano, su acto de bondad y la humillación que sufrió en su trabajo. De repente, su teléfono sonó, rompiendo el silencio de su soledad. «Hola, Daniela», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», respondió ella, intrigada. «Soy Leticia, asistente de don Alberto Pérez. Él desea invitarte a una reunión. Es algo muy importante». El corazón de Daniela se aceleró. Recordó al anciano que había ayudado y la conexión que podría tener con el mundo empresarial que había dejado atrás. «Claro, ¿cuándo y dónde?», preguntó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Mañana a las 2 de la tarde en el restaurante El Jardín de los Sueños». «Entendido. Estaré allí», confirmó Daniela, sintiendo una chispa de curiosidad encenderse en su interior. El día siguiente llegó y Daniela se preparó con esmero. Usó una blusa blanca que resaltaba su figura, combinada con una falda negra que la hacía sentir segura. Al mirar su reflejo en el espejo, recordó su propósito: encontrar un nuevo camino en la vida. Caminó hacia el restaurante, situada en una zona elegante de la ciudad. Al entrar, el ambiente era cálido y acogedor, con luces tenues y música suave de fondo. Daniela se dirigió a la mesa donde reconoció a don Alberto, quien estaba sentado junto a un enfermero de aspecto amable. El anciano sonreía, y su mirada brillaba con gratitud. «Daniela», exclamó don Alberto al verla. «Me alegra que hayas podido venir». «Gracias por la invitación, don Alberto». «Espero que esté mejor», dijo ella, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. «Estoy en camino a la recuperación, gracias a ti». «Sin ti, no sé qué habría pasado», respondió él con sinceridad. El enfermero, que se presentó como Luis, asintió en señal de apoyo. «Don Alberto ha estado hablando de ti desde que lo conociste en la calle», dijo Luis, sonriendo. «Estaba muy agradecido por tu ayuda». «No fue nada, solo hice lo que cualquier persona haría», respondió Daniela, sintiéndose algo incómoda por la atención. Don Alberto la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «No, Daniela. Lo que hiciste fue un acto de valentía y bondad genuina. En estos tiempos, eso es raro. Quiero que sepas que no lo he olvidado. De hecho, he estado reflexionando mucho sobre nuestra conversación y sobre lo que significa la compasión en el mundo de los negocios». La mente de Daniela giraba al escuchar esas palabras. ¿Qué tenía que ver su acto de bondad con el mundo empresarial? ¿De qué está hablando, don Alberto?, preguntó, un poco confundida. «Te invito a que hablemos sobre el futuro. Mi hijo, Rodrigo, es el CEO de la empresa donde trabajabas. He decidido que es hora de hacer algunos cambios significativos en la cultura de la compañía. Sé que él tiene su propia visión, pero creo que necesita escuchar otras perspectivas, y tú podrías ser una de ellas». Daniela sintió que su corazón se llenaba de esperanza. La idea de volver a la empresa, pero en un contexto diferente, le pareció fascinante. «¿Cambios?», preguntó, sin poder ocultar su interés. «Sí, cambios que fomenten la empatía y la responsabilidad social. Algunos de los empleados sienten que la cultura actual es tóxica. Quiero que eso cambie», explicó don Alberto con seriedad. «Y creo que tú podrías ser parte de esa transformación». «¿Yo?», reaccionó Daniela, sorprendida. «No sé si soy la persona adecuada. Solo hice lo que sentí que era correcto. Y esa es precisamente la razón por la que creo que eres la persona adecuada», insistió don Alberto. «La bondad no solo se debe practicar en la vida cotidiana, sino también en los negocios. La forma en que tratas a las personas define el éxito de una empresa». Daniela no podía creer lo que estaba escuchando.
La oportunidad de trabajar en algo que realmente podría impactar a otros la llenaba de entusiasmo. Estoy dispuesta a escuchar más, dijo finalmente, recuperando la confianza en su voz. Don Alberto sonrió, satisfecho con la respuesta. Perfecto. Quiero que te reúnas con Rodrigo. Aunque a veces es difícil de tratar, creo que necesita ver más allá de su propia visión. Es una buena persona, en el fondo, pero a menudo se deja llevar por la rigidez del mundo empresarial. Entiendo, respondió Daniela, sintiendo un torbellino de emociones. ¿Podría haber una oportunidad de reconciliación con Rodrigo? ¿Podría él entender su perspectiva? Luis, el enfermero que había escuchado atentamente, intervino en la conversación. Daniela, no subestimes el poder de tu voz. La experiencia que tuviste en la empresa puede ser un catalizador para cambios reales. A veces, las personas necesitan un empujón para ver la verdad. Es cierto, asintió don Alberto. Tu historia puede ayudar a Rodrigo a comprender lo que realmente importa en la vida y en los negocios. La conversación fluyó de manera natural, y Daniela se sintió aliviada al ver que no solo la estaban escuchando, sino que valoraban su opinión. Hablaban sobre la importancia de la compasión en el trabajo, de cómo construir un ambiente laboral que fomente el crecimiento personal y profesional de todos. Me gustaría que tuviéramos una reunión formal, propuso don Alberto. Quiero que te reúnas con Rodrigo y le cuentes tu historia. Tal vez eso lo haga reflexionar. Lo haré, dijo Daniela, sintiendo que cada vez más se aferraba a la posibilidad de un futuro mejor. Después de una larga conversación, don Alberto y Luis se despidieron de Daniela, dejándole una sensación de esperanza y un nuevo propósito en la vida. Mientras caminaba de regreso a su departamento, no podía evitar sonreír. Había pasado de ser una víctima de las circunstancias a convertirse en una posible agente de cambio. El viento soplaba suavemente, como si la ciudad misma la estuviera animando a seguir adelante, y Daniela sintió que, después de todo, su acto de bondad había abierto puertas que jamás imaginó que se abrirían. La vida no solo se trataba de alcanzar el éxito, también se trataba de tocar vidas y hacer una diferencia. Y ahora, tenía la oportunidad de hacerlo de nuevo. La luz del restaurante iluminaba suavemente los rostros de los comensales, creando un ambiente acogedor y elegante. Daniela, aún con el eco de su reciente despido resonando en su mente, se sentó frente a don Alberto, el anciano que había salvado de las garras del destino. Su corazón latía con fuerza, no solo por la sorpresa de encontrarse con él, sino también por la incertidumbre que pesaba sobre su futuro. Don Alberto, con su cabello canoso y su mirada sabia, la observó con una mezcla de gratitud y curiosidad. Daniela, no puedo comenzar a expresar lo mucho que agradezco tu valentía ese día. No solo me salvaste la vida, sino que también me recordaste lo que significa la compasión en un mundo que a menudo se olvida de ella, dijo, su voz temblando ligeramente. Daniela sonrió tímidamente, sintiéndose un poco abrumada por el elogio. Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. No podía quedarme de brazos cruzados, respondió, tratando de restarle importancia a su acto heroico. Lo que hiciste fue más que un simple acto de bondad, Daniela. Fue una decisión que podría haberle costado mucho más que un empleo. Y aunque perdí la conciencia en aquel momento, no perdí la oportunidad de ver quién eres realmente, continuó don Alberto, inclinándose un poco hacia adelante, como si compartiera un secreto. Soy el padre de Rodrigo, el CEO de la empresa donde trabajabas. El aire se volvió pesado con la revelación. Daniela parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Rodrigo? ¿El mismo Rodrigo que? Su voz se apagó, incapaz de concluir la frase. Sí, el mismo. Y debo admitirte que, en su papel de líder, ha sido un poco rígido, reconoció don Alberto con un suspiro. Pero estoy decidido a cambiar eso. A cambiar la cultura de esa empresa. Quiero que se convierta en un lugar donde la bondad y la empatía sean la norma, no la excepción. Daniela sintió una oleada de esperanza.
¿Realmente cree que puede hacer eso? Después de lo que pasó, no estoy segura de que la empresa esté lista para un cambio tan drástico, dijo, sin poder ocultar su escepticismo. Don Alberto sonrió, mostrando una dentadura aún fuerte a pesar de los años. He vivido lo suficiente para saber que el cambio comienza con una sola persona. Y esa persona puede ser tú, Daniela. Quiero que regreses a la empresa, pero no como una empleada más. Quiero que seas parte del nuevo departamento de responsabilidad social que estoy proponiendo. La propuesta la dejó sin palabras. Yo. ¿En un departamento de responsabilidad social? Pero, ¿y Rodrigo? ¿Cómo podría él aceptar eso después de lo que pasó?, preguntó, sintiendo que el peso de la incredulidad se acumulaba en su pecho. Te aseguro que tengo la intención de hablar con él. Necesita entender que su comportamiento no solo afecta a los empleados, sino que también repercute en la imagen de la empresa. No podemos seguir ignorando las necesidades de la comunidad, afirmó don Alberto, su voz llena de determinación. Justo en ese momento, Rodrigo hizo su entrada al restaurante, su figura imponente destacando entre las mesas. Al reconocer a su padre y a Daniela, una sombra de confusión cruzó su rostro. Se acercó con cautela, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono un tanto defensivo. Rodrigo, siéntate, pidió don Alberto, gesticulando para que su hijo se uniera a ellos. Tienes que escuchar lo que Daniela ha hecho por mí. Su valentía merece ser reconocida, no solo con palabras, sino con acciones. Rodrigo frunció el ceño, escaneando el rostro de Daniela, buscando respuestas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro trabajo? Ella no está aquí para hablar de mí, replicó, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Está aquí porque quiero que regrese a la empresa, y no en un puesto cualquiera. Quiero que lidere el nuevo departamento de responsabilidad social que necesitamos, sentenció don Alberto, su voz firme. Rodrigo quedó boquiabierto. ¿Estás hablando en serio? Después de lo que ocurrió, ¿quieres que ella vuelva? Su incredulidad se transformó lentamente en reflexión. No sé si es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Rodrigo? ¿Seguir con la misma cultura tóxica que ha llevado a que empleados valiosos sean despedidos por hacer lo correcto? Por actuar con compasión, cuestionó don Alberto, su voz resonando con una autoridad que solo un padre podría tener sobre su hijo. Daniela observó la interacción, sintiéndose como un espectador en un drama familiar. Era evidente que había una lucha interna en Rodrigo, quien finalmente se sentó frente a ella, su mirada más suave, casi vulnerable. Daniela, quiero disculparme. No entendí lo que había pasado en ese momento y te juzgué demasiado rápido. Mis decisiones han estado impulsadas por el miedo y la necesidad de resultados. Pero eso no es excusa, dijo, su voz ahora más tranquila. Entiendo que el trabajo puede ser estresante, pero eso no justifica lo que hiciste. Todos enfrentamos presiones, pero eso no significa que debamos sacrificar nuestros principios, respondió Daniela, sintiendo que la conversación había tomado un giro inesperado. Rodrigo asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Tienes razón. He estado tan enfocado en la productividad que he olvidado lo que realmente importa, las personas. Este es un nuevo comienzo para mí, y quiero que sea un nuevo comienzo para la empresa también. Don Alberto sonrió, viendo cómo la tensión se desvanecía entre padre e hijo. Estoy orgulloso de ti, Rodrigo. Es hora de que abras los ojos a lo que realmente puede hacer nuestra empresa por la comunidad. Y Daniela, tú puedes ser la clave para que eso suceda. Daniela sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Si realmente están dispuestos a hacer cambios, entonces me gustaría ayudar. Quiero que la empresa se convierta en un lugar donde todos se sientan valorados, donde la empatía sea parte de la cultura. Pero necesito saber que esto no es solo una promesa vacía, afirmó, su voz firme. Te lo prometo, dijo Rodrigo, extendiendo la mano hacia ella. Haré todo lo que esté en mi poder para que esto suceda.
Juntos, podemos crear un cambio real. Daniela tomó su mano, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante ella. Se dio cuenta de que su acto de bondad no solo había salvado una vida, sino que también había transformado su propio destino y el de muchos otros. Mirando hacia el futuro, sintió que, aunque el camino podría ser difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. La esperanza brillaba en su corazón y por primera vez desde su despido, se sintió libre. La noche continuó, y las risas y las conversaciones llenaron el aire, mientras los tres compartían sus visiones sobre lo que podría ser un futuro brillante. El pasado, aunque doloroso, había sido el catalizador de un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo significativo en el corazón de la ciudad. No te olvides de seguir el canal, darle like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.